Buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren, y daremos a continuación la tercera plática con respecto a lo del fenómeno OVNI. En la plática anterior nos habíamos quedado en esta diapositiva, donde este personaje nos decía que la Tierra había sido visitada por varias civilizaciones, debido algunas veces para estudio y en algunas otras por situaciones bélicas. Miren ustedes, antes de continuar con esta plática, voy a comentarles lo que en estos días pasados estuve revisando. Me encontré por ahí un video en el cual se platica sobre el proyecto Revelación. Este proyecto Revelación lo preside el doctor Steven Greer y fue formado ahí por 1993. En el 2001, que es lo que les voy a comentar, en mayo del 2001, en Washington, en el Club Nacional de Prensa, él presenta 21 testigos, los cuales hablan sobre este fenómeno, sobre el fenómeno OVNI. ¿Qué tienen de peculiar estos testigos? Bueno, lo peculiar es que la mayoría de ellos son militares y también la mayoría trabajó para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Hay algún otro tipo de personajes como controladores aéreos, incluso un mexicano que da su testimonio en esta plática, en este video. Y creo que aquí es cuando nos tenemos que poner a reflexionar que personajes de esta categoría platiquen y afirmen que el fenómeno OVNI existe. No hay duda para ellos no hay duda que el fenómeno OVNI existe porque ellos estuvieron en contacto viendo las naves. También comentan sobre la presencia de un gobierno oscuro y que maneja a la parte militar en Estados Unidos. Y todavía yendo más allá, por ejemplo, el comentario que nos hace en este video el sargento Clifford Stone, donde nos dice que él era encargado de recoger naves estrelladas, objetos ovnis estrellados, y también recogía cadáveres de esos accidentes. Entonces creo que con todas estas situaciones es por demás querer tapar este fenómeno. Creo que ya desde mucho debió de haberse aceptado y estudiado en forma, y la gente que nos gobierna tendría que haber ya dado un paso más adelante. Claro, hay muchas situaciones de otro tipo, el por qué este tipo de información no es difundida como debía de ser. Estoy hablando del 2001 que se presentó este proyecto. Entonces, ahí verán ustedes. Bueno, vamos a empezar ahora sí con lo que seguía de la plática. Lo que el anterior que les comenté, no lo quería dejar pasar porque siempre es bueno tener algunas referencias y para poder seguir uno en esto y no pisar en vacío. Miren ustedes, ahora sí vamos a entrar de lleno para ver qué es lo que nos dicen tanto los descubrimientos arqueológicos que han hecho, como estos personajes que les he comentado, Sitchin el ruso, Anton Park el francés, y el último personaje, Swerdloff, el de Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que nos dicen sobre ya la formación de la raza humana. Los puntos que voy a tocar son puntos sensibles, algunos, y quiero que lo que yo diga se tome como parte de investigación y de otra gente que lo ha comentado. Ya luego yo vertiré
mi opinión sobre esto, pero quiero que sea así nomás, así se tome. No pienso entrar en polémica, porque entrar en discusiones sobre la religión y eso, pues a veces es muy difícil tener un consenso completo y uniforme sobre estos temas. Considerándome en mis inicios como católico, pues uno de los primeros libros de donde voy a tomar referencia para poder ver de dónde viene la raza humana, pues viene siendo la Biblia. Y sobre ella haré algunos comentarios. Primero, miren ustedes con qué empieza el Génesis 1. Dice: en el principio Elohim creó el cielo y la tierra. Esto, si ustedes han seguido, la primera polémica es el nombre Elohim. En hebreo, Elohim es plural de Dios, significa dioses. Entonces aquí tenemos una primer situación que nos hace ver que al parecer no era un personaje, sino eran varios los que intervinieron en la formación del cielo y de la tierra. Y luego existen otros dos puntos que tomé de la Biblia, y nos dicen, por ejemplo, el Génesis 1:26, entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Habla también en plural, como la diapositiva anterior. Habla también en plural. Y en el Génesis 3:21-22 dice: Jehová dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, también es plural, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y si había ya ingerido alimento de un árbol prohibido, pues era fácil que cayera en la tentación de un segundo, que sería para tener una vida eterna. Este tipo de cosas, cuando uno lo ve así literalmente, nos hace pensar, y una de las cosas que los libros, que los personajes que yo leo, siempre tocan es la situación de la serpiente. Primero, sí es cierto que en la Biblia hay algunos pasajes donde hablan los animales. Bueno, lo tomaremos así como tal. La serpiente en este momento habla y se dirige a Eva y le comenta que puede ingerir de ese árbol, que si el Dios no quiere que ingiera es porque si ingiere sería como un Dios, y eso no le gustaría a él. Al ver esta imagen tenemos que tener presentes, y esto lo calco porque más adelante, cuando vemos las tablillas sumerias, voy a volverlo a resaltar. Tenemos que tener presente que la serpiente, para que haya hecho que Eva no siguiera las indicaciones del Dios, tenía que tener una jerarquía alta, tenía que ser alguien que le pudiera poner la duda al nivel del mandato que tenía de no hacer eso. Eso es uno. Y segundo punto es que cuando el Dios le dice a Eva que si come de ese árbol ella morirá, la serpiente le refuta eso y le dice que no es así. Cuando Eva ingiere la manzana o el fruto prohibido, pues sí, se da cuenta de algunas cosas. Probablemente en ese momento ella no se dé cuenta de que va a ser como un Dios, pero sí se da cuenta de que no muere. Y ahí es donde el punto que hizo énfasis el Dios de la muerte no se cumple. ¿Por qué les digo esto? Lo van a ver adelante cuando trate yo
la relación entre Enki y Enlil, los dioses sumerios, y veamos esto de la serpiente. Miren ustedes, esta diapositiva es una diapositiva más pesada, o sea, trae muchas letras. Sin embargo, lo hice así para que aquí tuviéramos los cuatro puntos de vista de los personajes que nombraba anteriormente y además el de la Biblia, para ver cuál fue la formación. Si ustedes se acuerdan, Adán lo formó Dios tomando polvo de la tierra y sopló en su nariz para darle el aliento de vida. Y a Eva, de una costilla, obtiene el material para formarla. Ese es lo que la parte católica o la parte religiosa nos comenta. Lo tomé de la Biblia Reina Valera de la versión 1960. Ahora vamos a ver esto que voy a empezar con los arqueólogos e historiadores y tomé a Jean Botero de su libro que se llama Cuando los dioses la hacían de hombres. Cuando los dioses la hacían de hombres, así este título es la forma en que inicia el poema de El Muy Sabio, o Atrahasis, o de Muy Sabio. Este es el Noé sumerio. Este es el Noé sumerio. Esta es la parte sumeria o asiria o babilonia que se ve en este poema. Aquí en este poema los arqueólogos, al traducir las tablillas que se encontraron en Nínive, la capital de Asiria precisamente, estas tablillas, ellos traducen lo siguiente. Dice que Ea fabricaré. Ea es lo mismo que Enki. Él es el mismo Dios. Entonces él dice, fabricaré un prototipo de hombre. ¿Por qué llega a esta conclusión o por qué llega a esta determinación este Dios sumerio? Primero voy a recordarles la trilogía sumeria en cuanto a dioses. Uno era An, o An, según se vea en sumerio o en asirio, An o An. El otro era Enlil y el otro era Enki. Esos son los tres dioses. Sucede, al menos el poema que esto nos dice, que los dioses sumerios, una parte bajó a la tierra y pusieron a trabajar a unos dioses un poco menores que ellos o inferiores, los Sigille. Las tablillas sumerias nos dice que los pusieron a trabajar para poder dar cauce a los ríos de esa zona. Nos estamos refiriendo al Medio Oriente, Irán, Irak, en esa parte, a que los encauzaran. Estábamos hablando del Sion, del Gion, del Tigris y el Éufrates, de estos ríos que los tenían que encauzar. Y bueno, este trabajo, al menos las tablillas sumerias nos dicen que estos dioses menores, pues sí, llegó a fastidiarles, llegó a molestarles, que arman una revolución entre ellos y se van a plantar frente al dios mayor, que en ese momento es Enlil, y le dicen que ya no están dispuestos a seguir trabajando sobre esas construcciones. El dios sumerio Enlil, al ver esta revuelta, le pide a su padre, que es An o Anu, que baje aquí a la tierra para que le ayude a mediar esta situación tan seria y que no vaya a formarse una guerra entre dioses. Mientras que se está entre estas discusiones, su hermano o hermanastro, porque eran hermanastros, lo que era él y Enki,
Enki era mayor que Enlil, pero no era producto del matrimonio normal. Entonces, por eso Enlil llevaba la preferencia. Entonces les decía que Enki, al estar viendo estas discusiones, se le ocurre y comenta que él puede formar un prototipo de hombre, junto con su hermana Ninhursag, la diosa Ninhursag, esta diosa. Y para ver esta parte, seguir esta parte de las tablillas, se toma arcilla para formar a la humanidad, se toma arcilla, pero ellos requieren carne y sangre de un dios. Entonces al grupo de revoltosos que estaban ahí, pues le comentan que se tiene que inmolar un dios para poder obtener su carne, su sangre, juntarla con la arcilla y de ahí dar forma al nuevo prototipo de hombre. Llama la atención que cuando uno lee estos poemas, y lo apunté así por eso, porque dice aquí, tal cual, literalmente lo saqué de este poema del Atrahasis, del libro de Jan Botero, que se llama Cuando los dioses la hacían de hombres, que es así como empieza el poema. Les comentaba, dice así: gracias a la carne habrá una alma que lo presentará siempre vivo después de la muerte. O sea que a pesar de que uno fallezca, el habernos mezclado con la carne, no con la sangre, ellos dicen con la carne, nosotros seguiremos más allá. Quiero decir que estas sustancias que se obtienen, o esta mezcla que se obtiene, requiere de una matriz, y utilizan a las diosas, dicen las tablas sumerias, y utilizan a las diosas para poder dar el producto del prototipo de hombre, Aquí disculpe, aquí me equivoqué, debe ser que lo presentará. Muy bien, entonces miren ustedes, comparando esto con esto, aquí si vimos en la Biblia que dice que el hombre fue del polvo de la tierra y el soplo de su nariz, aliento de vida, aquel soplo divino, y aquí arcilla, carne y sangre. Ahí van los comentarios sobre una misma línea. Ahora, me voy a tardar un poquito más con esta, ¿qué comenta Sitchin sobre cómo se llegó a formar el humano? No difiere mucho de lo que dice la parte arqueológica, no difiere mucho. Sin embargo, hay autores que comentan que le da un toque más novelesco. Y vamos a plantear primero, les voy a hacer un poquito más extensa sobre el comentario de este ruso. Primero, él nos comenta que los Anunnaki, y vaya que él, creo que él fue el que le dio este auge a los Anunnakis, que ahora se oyen donde quiera, y lo ve uno, y cuando uno pone Anunnaki en el Google, las primeras referencias luego nos llevan a Sitchin. Nos dice que los Anunnaki vienen de un planeta que se conoce como el planeta Nibiru, o Neberu, según otros autores, y que de este planeta ellos andaban buscando oro para hacer una protección en su atmósfera, porque estaba muy desgastada, no desgastada por los problemas del medio ambiente o por las guerras, pero estaba muy desgastada. Y pues entre su barrida encontraron que en la tierra había oro,
Y bueno, descienden aquí, descienden a la tierra y se centran en el Medio Oriente. Y se sientan en el Medio Oriente. Y lo mismo nos comenta. Él nos comenta que lo mismo. Los dioses se fastidian del trabajo y solicitan que alguien les ayude. O que ya no quieren de plano trabajar. Si nadie les ayuda, pues nomás no se trabaja y ya. Quiero también comentar que este autor da fechas. Y dice que esto sucedió, esto de que los Anunnakis bajaron a la Tierra, sucedió hace 450,000 años. 450,000 años. Y se pusieron a trabajar. Y para que estos dioses llegaran a cansarse, fueron 150,000 años. Entonces, serían alrededor de hace 300,000 años cuando el humano aparece. Y esto es hacerlo notar porque en algunos datos que voy a dar luego de la evolución del lenguaje del cerebro, esta fecha como que en algunas partes se acomoda. Los demás, estas fechas no las dicen así como lo estoy comentando con él de este autor. Él comenta también que agarraron la arcilla y sangre para formarlos. La arcilla y la sangre. Sin embargo, él empieza a hacer comparaciones del lenguaje sumerio y nos dice, por ejemplo, que Titi significa mar, pero que el sinónimo de Tit es B, y que B tiene las mismas raíces que Vía y Bea. Al tener las mismas raíces, B se puede tomar como Vía, que significa pantano, o como Bea, que significa huevo. Y entonces aquí ya lo que se puso aquí en barro, o lo que se puso acá en barro con los arqueólogos, se convertiría en huevo. Entonces él dice que se tomó un huevo, y que ese fue un huevo de un homínido, en este caso a lo mejor de un neandertal, un neandertalis o protoneandertalis, qué sé yo, y eso fue fecundado con el esperma de un dios Anunnaki. Los baños purificadores que se comentan, que sí se comentan estos baños purificadores en este poema de la Trajasis, dice él que eso es el simbolismo de obtener la sangre del dios y purificarlo. Esos baños purificadores era llevarla y poder obtener el esperma del ¿cómo se llama? Del dios sumerio. También, como en la versión anterior de las tablillas sumerias, aquí se requirió una matriz. Entonces aquí lo que nos dice acá, nos decía que había arcilla, carne y sangre, lo que se amalgama, y acá no, acá nos dice que con esta partes que nos habla del lenguaje sumerio, pues fue huevo fecundado por espermatozoides de los dioses, y que también requirió una matriz, y lo mismo que en la anterior, la matriz esta que se comenta es matriz de diosa o de diosa sumeria, son matrices de diosa sumeria o de personajes sumerios femeninos que entraron porque luego hacían moldes de 7-7 y ahí les ponían el espermatozoide con el óvulo y hacían 7 masculinos y 7 femeninos. Así, esas son las dos de las teorías de cómo llegamos a esta humanidad. Vamos a ver qué es lo que nos dice Anton Parks. ¿De dónde llegamos esto?
Anton Parks. ¿Se acuerdan que les dije que él veía por medio de flashazos toda la historia de este mundo? Y él, como también les comenté en un inicio, él se va atrás de los Anunnaki. Sitchin se queda de Nibiru, los Anunnaki llegan a la Tierra y hacen eso. Él todavía se va más atrás y empieza a plantear lo que son los seres Kadistu, y los Ginabul, los Usumgal, los Musgir, los Miminu y los Anuna. Todos estos seres que se involucran, no me voy a meter porque no es la finalidad, a poder separar cada uno de ellos, pero les voy a dar más o menos una semblanza. Los Kadistu son aquellos seres que se encuentran en el universo y que son los que lo planifican a este universo. Ellos dicen, aquí debe de sembrarse vida, acá debe sembrarse vida, acá también, y van dando la orientación para que el universo esté poblado. Ellos comentan Anton Park comenta que en un momento los Kadistus pusieron a los Namlu aquí en la Tierra. El Namlu era un ser muy avanzado. Él tenía la capacidad de comunicarse telepáticamente y mentalmente estaba muy adelantado. ¿Qué sucede entonces? Pues bueno, que llegan los Ginabul, y a este Namlu, los Ginabul es todo este grupo que puse aquí abajo, los Usumgal, los Anuna, los Musgir, los Miminu, todos estos. Los Miminu equivalen a los grises pequeños. Todos este grupo llegan, cuando llegan a la Tierra, mezclan los genes de ellos con los de los Namlu, los genes de ellos, y aparte con genes de monos. Y de esa mezcolanza, de esa mezcla que hacen, llegamos a la humanidad actual. Es más o menos, resumo lo que comentan todos estos personajes en sus libros. El último, que es Swarlov, este personaje de Estados Unidos, que les dije que había sido tomado para el proyecto Montauk. ¿Él qué nos dice? Él nos comenta que en un momento de tanto conflicto se decidió en Andrómeda, que es la galaxia mayor del grupo de galaxias donde está la Vía Láctea, se decidió en un planeta llamado Aptona formar un consejo. Y este consejo de Aptona, para poblar la Tierra, decidió unir material genético de 12 razas humanoides y una reptil para formar al humano actual. Quiero decirles que de estos 12 razas humanoides y de la reptil ya había una raza reptil viviendo aquí en lo que era entonces Lemuria, y ella estuvo de acuerdo con eso, pero exigió que el prototipo que se formara fuera igual a imagen y semejanza de ellos, si no, pues no entraba en el jueguito. Pues a tantos ahí discusiones se llegó a la formación, y entonces en esta situación nosotros provenimos de la mezcla del material genético de 12 humanoides y un reptil. Se dice que hubo otro tipo, este tipo de
experimentos o que se llevó a cabo fue, de nuevo, comentarlo, en el Medio Oriente y en Irak, en Irán, en esa zona, en la zona de Babilonia, en esa parte. Y se dice que también en otras partes hicieron algunas combinaciones genéticas y dieron productos de híbridos. Y de ellos menciona que el pie grande o yeti es uno de los híbridos que quedó, y eso fue acá en Norteamérica. Bueno, ya después de haber escuchado todo esto, les voy a hacer nomás aquí un comentario para irnos ubicando ahora, tomando algunas de las situaciones o de los comentarios de la civilización sumeria, para ir viendo cómo pudo haber sido esta situación entre estos tres dioses que les comento. Aquí la Vía Láctea, si ustedes la ven, aquí yo se las presento, tiene sus tres brazos, ¿verdad? El brazo de Perseo, el brazo de Orión, que es donde nosotros estamos. Aquí está el sistema solar, si ustedes se fijan, estamos externos en la Vía Láctea, y el brazo de Sagitario. Esta imagen que les pongo en la parte inferior y derecha de la diapositiva, pues es una imagen de un ovni. Muchas veces se comenta que nomás se llegan a ver lucecitas, y sí, tienen razón, muchos de los videos que sacan son videos borrosos, lucecitas, puntitos, y no se alcanza a ver más. Sin en cambio, ustedes vieron este video que pongo, lo voy a repetir, a lo mejor lo voy a repetir un poquito, a lo mejor se tapó con mi imagen en la Bandicam, pero bueno, este video que pongo es un video que pasó la prueba para ver si era un video auténtico o no, y fue tomado por el investigador de ovnis italiano Antonio Ursi. Bueno, pues muchas gracias por haber estado conmigo en este video. Esperamos les haya gustado. Gracias.